El ejercicio que voy a presentarles a continuación tiene como objetivo analizar información a través de datos que podemos obtener de diferentes medios, como los que ya identificaron en la actividad pasada. En este caso voy a tomar algunos datos del INEGI y algunos otros provistos por el mismo INEGI, pero a través de otros sistemas de bases de datos que posiblemente conozcan. Lo que ustedes van a hacer es descargar esta hoja que les pongo yo en Moodle y pueden ver de manera clara que está dividida como en diferentes partes. La primera hoja en que se abre es donde está el proceso, que es donde están las preguntas. Una hoja que dice total de población de estados, donde hay la primera parte de información que vamos a empezar a analizar, la que habla del censo de Jalisco y otra que habla de los AGEPs de la zona metropolitana de Guadalajara. Voy a modelar yo el proceso para que ustedes puedan irlo respondiendo y sea más fácil trabajar con Excel. Es importante considerar una cosa: yo no estoy trabajando desde Excel, estoy utilizando un software que se llama OpenOffice, que posiblemente conozcan algunos de ustedes, pero la lógica de trabajo es muy similar. Sin embargo, podrán ver algunas diferencias a la mejor en la estructura como lo están viendo ahorita, o en la forma en que se nombran algunas características, pero es básicamente lo mismo. Lo primero que voy a hacer es responder cuál es la población total en el país. Para ello utilizaré mi primera hoja y lo que tengo que hacer es simplemente una sumatoria de todos los valores que les estoy yo proporcionando aquí. Para hacerlo, tal cual, nada más tienen que picarle a la opción suma o sumatoria, que aparece igual en todos los sistemas y que nos dice que se va a sumar del B7 al B38 porque son las celdas en las que tenemos información numérica. Le damos enter y nos aparece el resultado. La segunda pregunta que se nos hace es: ¿cuál es el promedio total de población? Aquí tenía yo ya una respuesta, la estoy borrando para que podamos hacer el proceso otra vez. Le ponemos igual. Vamos a escribir ahora la fórmula que queremos. En este caso, como mi software está en inglés, escribo en average. Si no, lo escribo en español, promedio, y me dice que tengo que decirle de dónde a dónde quiero que me dé el promedio. En este caso, otra vez va a ser del B38 al B7 o del B7 al B38. En este caso, el orden no afecta el resultado, que si recuerdan bien, el B7 era donde estaban los datos originales de Aguascalientes. Y le doy enter. Y si se fijan, esto es importante, tiene que ser unos 2 puntos porque si no los datos me estaba sacando el promedio solamente de Zacatecas, de mi B38 y de Aguascalientes. Ahora sí, dice que son cerca de 3,5 millones de personas. Algo a considerar también importante es: promedio y media son sinónimos, se pueden trabajar igual y nos pueden servir para darnos una idea. Sin embargo, no siempre nos dan la información completa de lo que necesitamos. Vamos primero a jalar las respuestas y después vemos esta parte de lo que les decía de que no siempre nos dan toda la información que necesitamos. Entonces, ¿cuál es la población total del país? Vamos a jalar el resultado que tenemos acá. ¿Por qué estamos haciendo esto y no volviéndolo a copiar? Pues porque de repente suele suceder que podemos tener errores de dedos y si lo jalamos así no hay problema. Si se fijaron, le piqué igual, seleccioné el valor de la celda que necesitaba yo en la hoja y si se fijan ustedes, aquí pueden ver que me hice igual y que está tomando los datos de la hoja que se llama total de población estados de la celda B39. Lo mismo va a pasar acá. Le voy a volver a dar igual, voy otra vez a total de población por estados, selecciono el cálculo donde hice mi promedio o mi media, le doy enter y me jala la información. ¿Qué pasa si no me dan los datos completos? Yo recomendaría en este caso, dado que es como complicado pensar en fracciones de personas, que le quiten los decimales
ya sea utilizando estas opciones de reducir el número de decimales o dándole, en este momento le estoy dando clic en el botón derecho, la opción de formatear en números y donde pongan separadores de miles y 0 decimales. Les digo, aquí es donde podemos ver algunas diferencias con cómo se ve en Excel, pero básicamente son las mismas funcionalidades que ofrecen ambos programas. La tercera pregunta que nos dice, y es aquí a donde iba yo, de las diferencias o qué tanta información nos puede dar un promedio o no, ¿qué estados están por encima de la media nacional? Pues lo que tendríamos que hacer es simplemente ordenar la información. Seleccionamos todos los valores, incluido el total. Mejor no lo seleccionemos para que no, porque no es un estado. Seleccionamos todos los estados, le damos clic a data o datos, sort, y nos dice, y elegimos que lo vamos a sortear o a ordenar por la columna B de manera ascendente o descendente, como ustedes quieran. En este caso lo voy a dejar de manera ascendente y le doy OK. Y entonces, como ustedes pueden ver, se cambiaron las posiciones. Ahora nos aparece en primer lugar Baja California Sur, que es quien tiene menos población, y en último lugar el Distrito Federal, el Estado de México, que era quien ya veíamos que tenía 15 millones de personas. Entonces, sabemos que son 3 millones y medio nuestra media, algo que se ubicaría entre Oaxaca y Chihuahua. Entonces, ¿cuántos estados están por arriba de la media? Pues de Chihuahua a Baja California, que era lo que teníamos aquí mencionado, los contamos y esa es nuestra respuesta. ¿Y cuáles son los que están por debajo de la media? Aquí contamos de Oaxaca hacia abajo y son los que sabremos que están también por abajo de la media, por arriba de la media, disculpen. Sin embargo, esta información puede ser útil como, yo diría, dato curioso. No nos proporciona tanta información. Realmente, donde podríamos darnos una idea de la realidad de la mayoría de los estados del país sería si utilizáramos otra fórmula que se llama la desviación estándar. Entonces, poniendo aquí, yo diría, ¿la media nos da una idea de la realidad del país? No. ¿Por qué? Pues porque no sabemos cuánta es la diferencia que hay entre el estado más poblado y el menos poblado. Nos dice que son alrededor de 3 millones y medio por estado, pero ustedes pudieron ver que eran muy grandes las diferencias. Entonces vamos a utilizar la fórmula de desviación estándar. Nuevamente, aquí es cuestión de recordar la fórmula. Si no la recuerdan o no saben en qué forma está presentada, una opción es píquenle a este simbolito FX y vamos a buscar. Recuerden, este está en inglés, Standard Deviation, que es el que yo quiero. La forma más fácil para encontrarla es seleccionar que es una fórmula estadística. Están ordenadas alfabéticamente. Puedo empezar a escribir estándar y es esta primera, STDEV. Aquí es donde va a cambiar, se escribe de manera diferente en Excel. Sin embargo, siempre viene una definición o una explicación de cuál es la que estamos seleccionando. Entonces yo selecciono que quiero mi desviación estándar y nuevamente me va a decir de cuál número a cuál número. Vamos a ponerle nuevamente del B7, que era donde tenía yo mis primeros datos, al B38, que aunque están movidos sigue siendo las mismas celdas, o sea, nada más se reacomodaron, y le pongo OK. Y entonces me dice que la desviación estándar que existe entre el promedio es de 2.981.000. Y este valor entonces me permite saber que si la desviación estándar es casi igual
a la media que estoy teniendo, pues que los valores que estoy obteniendo a través del promedio no son tan significativos y que si quisiera yo saber cuál es la realidad el promedio realmente no sería de. Entonces, ¿qué nos dice la desviación estándar? Como las diferencias o variaciones que podemos encontrar entre el promedio y las puntas con las que estamos trabajando. ¿Cuál es la mediana de la población? Esta sí sería ubicar cuál es el dato que está exactamente en la mitad, que nos permite tener la misma cantidad de estados de arriba y abajo. La misma forma de obtenerlo sería utilizando las fórmulas que ya vimos. Y la última pregunta, que nos dice qué proporción de la población nacional se encuentra en Jalisco, sería hacer simplemente una división entre la población que hay en Jalisco entre el total que hay en el país, y si lo ponemos en forma de porcentaje, sabemos que el estado de Jalisco tiene poco más del 6.5% de la población total de la. Con esto terminamos como el repaso general, aunque no está anotado todo aquí, el repaso general de las principales fórmulas estadísticas que les ayudan para analizar información y poder explicar mejor. Ahora, la segunda parte de la actividad, la que se trabaja con el censo de Jalisco, que son datos obtenidos, como pueden ver ustedes ahí, de la COEPO, vamos a tener que graficar. Si se fijan, y esto puede sucedernos a mucho, de repente nos aparecen gatitos. Los gatitos significa que la celda es de tamaño insuficiente para poder ver todos los valores, y si se fijaron aquí, yo lo único que hice fue darle doble clic entre las columnas para poder ampliar el tamaño de manera automática y que me quedara tal cual. Entonces graficaremos de manera rápida. ¿Cuál es la proporción de hombres y mujeres del estado de Jalisco? Tal cual, seleccionamos los datos. Aquí teníamos ya los totales. Vamos a insertar un chart o una gráfica. Me pide que seleccione de cuál. En este caso, las de pastel son las que mejor nos ayudan a representar estos datos. Selecciono de qué valor a cuál valor, y ya me está diciendo del censo si quiero que tengan los valores o algún rango, y si quiero que tenga un título. Y es importante que todas las gráficas que hagamos siempre tengan títulos o titularlas. Le pongo el título a mi gráfica y le doy a aceptar. Ustedes en Excel tendrán en la opción de formato todavía diferentes formatos para jugar y que se vea mucho más bonito, incluirle los porcentajes dentro de lo que están trabajando. Aquí lo que me importa es que pudiéramos ver de manera gráfica lo que ya se veía en este caso, que era como muy obvio, pero que de todas maneras es importante como ejemplo ver cómo se hacen las gráficas, que hay un poco más de población femenina que masculina en el estado de Jalisco. Hasta aquí terminamos esta primera parte. Sé que ha estado largo, pero nos falta poco para poder acabar los ejercicios.